Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en la que estén viendo esto. Estamos acá, gracias por empezar a ver este video. Vamos ya por nuestra tercera ruta. Se están abriendo este video, esta es nuestra tercera ruta y la intención de esta ruta es hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, volver a posicionarnos, a retomar qué es una estrategia digital y todos los pasos que tenemos que tener en cuenta para armar la base de una estrategia digital, pensando por ahora, y en el caso de este ramo, en redes sociales. Entonces, si quieren recordar un poco lo que estábamos conversando o lo que conversé en el primer video que les pasé, eh, la mejor forma de resumir qué es una estrategia digital es que se puede considerar una forma de coordinar acciones en distintos medios y plataformas digitales para conseguir ciertos objetivos según las metas de una empresa, personalidad, proyecto, tienda, lo que sea. Y siempre los objetivos tienden a ver mucho con posicionarse en un buscador o en redes sociales. Y ojo, que aunque vamos a hablar mucho acá de redes sociales y lo que yo les voy a enseñar, la gran intención de lo que yo les voy a enseñar tiene que ver con entender las redes sociales, el cómo están funcionando, cómo entiendo la lógica de cada una. Este, tiene que quedar muy claro que las redes sociales no son el centro, no deberían ser nunca el centro de ninguna estrategia digital, son un canal, simplemente son un canal de difusión, ¿ya? Y eso ya lo conversamos en nuestra conexión del martes pasado. Este, mm, ¿Y por qué? Porque los contenidos en las redes sociales son muy efímeros y finalmente los contenidos no son tuyos. Para eso, como un agregado y para que eh, revisen un poco más los detalles de términos y condiciones, les dejé aquí este sitio, que también se los voy a dejar en la ruta, que se llama así, Terms of Service Didn't Read. Y este es un proyecto genial, como una organización de un abogado con dos hackers que se han dedicado a leer, a revisar, pero minuciosamente los términos y condiciones de varios sitios web y aplicaciones y redes sociales, eh, y clasifican de la A a la E. Si es A, es que está bien, que son bien transparentes, son cuidadosos con tus datos, el contenido sí es tuyo ahí, etcétera. Y es que es muy peligroso y básicamente nada es tuyo ahí. Básicamente tú le estás pagando a ellos con tus datos, aunque la aplicación sea gratis. Por ejemplo, donde esté Facebook. Los invito a que se paseen, lean y interioricen un poco más los temas de términos y condiciones, ¿ya? Entonces eso, que quede claro que aunque vamos a trabajar mucho acá y vamos a entender bastante las redes sociales, hasta en términos de métrica, como qué es el engagement, qué es esto, qué es lo otro, nunca tomen como las redes sociales como el único canal para hacer sus trabajos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar aquí a hablar el tema de qué es lo que tengo que hacer yo al enfrentarme a una estrategia digital de un proyecto. Lo primero que uno tiene que hacer es, tengo que definir objetivos, tener claro qué es lo que quiero hacer yo con esto. Y como hasta en todo proyecto siempre hay dos tipos de objetivos, los cualitativos y los cuantitativos. Cuando hablamos de este tipo de estrategias, por ejemplo, en cualitativos, tiende a ser más, o sea, no se pone un número, no se cierra un número o una meta por porcentajes o números, sino que se habla más de, bueno, uno de mis objetivos es crear una comunidad que quiera saber más sobre moda sustentable o potenciar mis canales de comunicación o posicionar Instagram como el canal de comunicación de tal proyecto, como sea. Y los cuantitativos, por ejemplo, más adelante pueden ver cuando ya uno va desarrollando y desarrollando una estrategia, uno empieza a cerrar más como
ser más preciso con lo que uno quiere alcanzar, decir que veo que mi engagement está muy bajito, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para mejorar esa interacción? Entonces, quiero que en un año mi porcentaje de engagement, que ya en unas clases más adelante vamos a aprender a calcularlo, mi porcentaje de engagement crezca tanto por ciento, o alcanzar cierta cantidad de interacciones, o alcanzar cierta cantidad de visitas. Ya la gente que, por ejemplo, trabaja con e-commerce, cierra más estos datos a decir ya, necesito que con esta cantidad de lucas que voy a invertir en redes sociales, eso se transforme en cierta cantidad de ventas mensuales, por ejemplo. Y por eso es la invitación del primer trabajo que les mandé, que tienen que mencionarme un objetivo que tienen que seguramente la mayoría de ustedes, el objetivo que van a cerrar es muy cualitativo. Eso es, porque también es importante establecer un primer objetivo. Y con esos objetivos, siempre es importante ya esto cuando uno ya tiene más una etapa mayor de desarrollo, o tiene un proyecto muy relacionado con temas de ventas, donde una empresa grande que realmente quiere y necesita un posicionamiento fuerte en redes sociales, se usa mucho el concepto de KPI. KPI es Key Performance Indicator, y a mí me gusta más decirlo en español, que es una palabra, eso es una palabra clave de rendimiento. Y se trata de eso, es un indicador de rendimiento que utilizamos para tratar de medir el desempeño de un proceso. Y este indicador siempre está muy relacionado siempre se relaciona mucho con porcentajes. Con, bueno, crecí tanto en esto, con respecto a esto, siempre se habla mucho en porcentajes, pero sobre todo en marketing digital y estrategias digitales enfocadas en redes sociales, siempre el KPI tiende a ser mucho clics, aumentar visitas, si tengo algún evento, ya tanta cantidad de formularios, ventas, visualizaciones de un video, cantidad de veces que alguien abrió un newsletter, entre muchísimos, muchos más. Se los pongo como ejemplo. Yo en Elige Educar, siendo desde diciembre la coordinadora del sitio web, antes yo era la encargada de la estrategia, la estratega digital, la que se encargaba, bueno, de ver todas las estrategias que se hacían a través de las redes sociales para hacer crecer la comunidad de Elige Educar. Siempre tenía que estar constantemente entregando distintos KPI, decir como cada 3 meses vamos a aumentar tanto en visitas, cada tanto de seguidores, y así, para hacer un seguimiento que se le entrega siempre a lo que es parte del Consejo de Elige Educar, para que ellos vean como las mejoras que se han logrado mes a mes, y algunas veces se hace año a año. Teniendo eso en cuenta, otro paso muy importante que ya yo les mencioné, y les dije que era importante que fueran leyendo de esto, y esto, lo que es el mapa de la empatía, es especialmente importante cuando es un proyecto totalmente nuevo, que no tienen ni idea a quién le van a hablar, cómo le están hablando, que lo están enfrentando, pero por primerísima vez. También es ideal cada tanto volverlo a hacer. El lienzo del mapa de la empatía, si ya leyeron el texto que les dejé en la primera ruta, fue hecho por David Gray. Él es muy conocido en el mundo de UX, y de hecho este era un mapa de la empatía que se pensó más para buscar soluciones dentro de el diseño y los servicios que debía brindar una empresa. Al momento ya, si yo le estoy hablando a este tipo de persona, desde mi sitio web, cómo tengo que presentar el diseño y qué tipo de servicios debería presentar. Esa era la intención ideal. Después, bueno, han pasado los años, las redes sociales han crecido muchísimo, se han diversificado mucho más, hay distintos nichos, los algoritmos también ahí han jugado un papel importante, y por eso se hace más necesario que nunca tener, pero muy, muy, muy claro a quién le estoy hablando. Y el ir respondiendo a estas preguntas, que en esta ruta también les voy a dejar un video donde yo hago el ejercicio, un ejercicio real que tuve que hacer a inicios de la pandemia, de tratar de ponerme en los zapatos de a quién le quiero hablar, desde el Instagram, desde Elige Educar. Actualmente, si
perdón, en el Facebook de Elige Educar actualmente, si pretendo hablarle a profesoras jóvenes, tomando en cuenta que según las métricas, eso es lo que más, a quienes más le hablamos. Ese ejercicio lo tuve que hacer con cada red social, tomando en cuenta, por ejemplo, que este año en las redes sociales se tomó la decisión que desde cada red social se le iba a hablar un público distinto dentro del campo de la educación de los profesores y futuros profesores. Entonces, es muy interesante porque a través de cada pregunta, que de hecho se recomienda no hacer este mapa de la empatía solos o solas, busquen a personas, busquen entrevistar a personas que ustedes crean que puedan consumir el producto o proyecto que ustedes están haciendo. De hecho, em, el camino ideal es previamente hacerle, por lo menos, por lo bajo, a 10 personas este mapa de la empatía, ir haciéndole la pregunta, o si no, reunirse con el que es el cliente, la organización, tener una reunión creativa donde vayan haciendo en conjunto este mapa de la empatía y vayan juntos respondiendo cada una de las preguntas. Y es impresionante como al tener claro a quién le quiero hablar, ponerle un nombre, una edad, entender bien qué es lo que necesitan hacer de una forma diferente, qué es lo que puedo brindar yo, qué es lo que están viendo dentro del mercado, qué es lo que se les escucha decir, qué están haciendo, qué oyen, cuáles son sus esfuerzos, lo que piensan, lo que sienten. Eso da muchos lineamientos de hacia dónde tengo que apuntar mi estrategia de redes sociales. Entonces, recuerden, junto a este video que están viendo en este minuto, les voy a dejar otro video donde yo hago el ejercicio del mapa de la empatía. Es un poco desastroso, tomen en cuenta que es televisión totalmente en vivo, un día que grabamos acá usando la pared de esta pieza con post-it, pero es un caso real, es algo que yo tuve que hacer para el trabajo. Y con eso, al tener el mapa de la empatía realizado, haber contestado todas estas preguntas, se construye el buyer persona. Un detalle, algo que se me pasó a mencionarles es que el mapa de la empatía desde hace alrededor 5 años, yo creo que un poco más, es que se empezó a usar, se empezó a tomar del UX a usarlo en temas de redes sociales. De hecho, hay gente que lo usaba desde muchísimo antes. Yo, la verdad, es yo tengo un poco más de 5 años, me atrevería a decir que casi hasta 10, em, trabajando directo o indirectamente con estrategias de redes sociales, pero es desde hace 2 años, 3 años que entendí y empecé a ver la importancia y el cambio, la diferencia de emplear y usar y hacer el mapa de la empatía. Por eso te permite construir el que se llama mucho en marketing digital el buyer persona. El buyer persona no es otra cosa que la persona objetivo. El buyer persona es una forma de ejemplificar, tener claro, visualizar el estilo de hábito, el estilo de vida, hábitos, intereses, necesidades, conductas del usuario al que quiero apuntar. Entonces, es la representación ideal del público objetivo. Y la mejor forma de construirlo, porque muchas, en reuniones creativas hay veces que se construye, pero mucho en base a lo que uno cree, se imagina, pero al tener, si uno hace además de las entrevistas, va y se enfrenta a responder a estas preguntas, queda más que claro. Entonces aquí les dejo un poco una línea de tiempo del paso a paso de lo que hay que hacer. Ya teniendo los objetivos definidos, nos enfrentamos al mapa de la empatía. Es posible que al enfrentarse al mapa de la empatía, eso haga cambiar mis objetivos iniciales. Al tener claro el mapa de la empatía, tengo que definir de qué voy a hablar, de qué temas les puedo hablar a esta gente para que se interesen en mí, en lo que yo estoy haciendo. Ya que aquí estamos trabajando una estrategia digital en redes sociales, ya, ¿en qué redes sociales voy a trabajar? Y en base de tener claro los temas, eh, los objetivos y en las redes sociales en las que voy a trabajar, porque no necesariamente tengo que trabajar en todas las redes sociales.
abrir cuenta en todas las redes sociales existentes, tengo que planificar los contenidos. Y planificar los contenidos significa pensar, ya voy a hablar de este tema y lo voy a hacer de esta forma en Instagram. O voy a crear un personaje que se va a mostrar en Twitter. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Y por qué es tan importante definir especialmente ahora en qué redes sociales quiero trabajar? Porque actualmente las redes sociales definitivamente son generacionales. ¿Por qué son generacionales? Porque la forma en que nos hemos relacionado con las distintas redes sociales más populares es totalmente distinta en función desde el año que se conocen, nuestra relación también con estas mismas redes sociales. Este, ya la conexión que tengamos para discutir de esta ruta, vamos a hablar, yo les voy a hacer varias actividades para que ustedes vean en qué redes sociales pasan más tiempo ustedes y en qué tipo de redes sociales paso yo más tiempo. Pero, por ejemplo, Facebook no es una red social tan utilizada por personas de 18 a 25. O sea, son personas que suelen estar más, por ejemplo, en TikTok o en Instagram. Hay un tema en el cómo nos relacionamos y los intereses también, que esos intereses no se ven tan reflejados de las mismas formas en las distintas redes que existen actualmente. Y además tenemos que empezar entender que, bueno, el tema de las redes sociales, la historia de las redes sociales viene de mucho atrás. A finales de los 90 es que se crea la primera red social en 1997, que es Six Degrees, y de ahí viene toda una historia de competencia que por mucho tiempo estuvo Facebook ahí, era casi la única, pero bueno, ahora hay muchas en el ecosistema. Y de hecho para eso les voy a dejar unas lecturas que son reportes. Hay una empresa que hace investigación de mercados en Londres de 2009, muy apuntado en marketing digital, que hacen estudios de mercado y tienen muy buenos informes de cómo es el comportamiento de las distintas generaciones en redes sociales. Aquí el último, porque estaba buscando a ver si ya había subido el de 2020, pero por ejemplo, aquí está el de la generación Z, que tienen de 16 a 21 años, el cómo se comportan. Entonces te dice dónde pasan más tiempo, cuántas horas pasan, cuál es la red social que usan más, lo mismo con los millennials. Por eso es que les dejo esta imagen de, bueno, de cómo son las generaciones que conocemos hasta ahora y son las generaciones que están ahora todos presentes en redes sociales, en distintas redes sociales. Está la generación Z, que son los que nacieron después de 1995, la generación Y, los que nacieron entre 1981 y 1995, generación X, de 1961 a 1980, que es la generación X, es la que también se llama perdón, a la generación Y es la que también le llama millennial, y están los baby boomers, que están de 1946 a 1960. Es increíble que uno a veces no se da cuenta de esos detalles, pero uno justamente cuando va creciendo, envejeciendo, se da cuenta que las diferencias generacionales son importantes y actualmente y especialmente en el mundo digital. Entonces, ya aquí, ustedes ya lo tienen bien claro gracias a la clase anterior, que aquí también es importante entender que trabajamos con algoritmos. Entonces, como trabajamos con algoritmos, tenemos que tener bien claro cómo están funcionando y por eso tener bien claro a quién le quiero hablar, para realmente hablarle a él, a personas que realmente les puede interesar lo que yo hago. Y hablando de algoritmos, quería dejarles aquí la pregunta, que no sé si les ha pasado en cuentas que siguen, que han sacado posteos o historias diciendo como, ay, ahora solo el 7% de los seguidores activos de mi cuenta están viendo mis publicaciones. Eso es una maldad de Instagram. Mira lo que está haciendo, que eso es algo que he visto ahora en muchas cuentas chilenas, pero eso, como esa información viene corriendo desde enero del año pasado. Sobre eso, Instagram hizo un hilo donde explicaba que no estaba castigando ninguna cuenta, que no estaba haciendo esa reducción de que nada más el 7% de tus seguidores te están viendo y explicaron un poco que el algoritmo de ellos depende según
cuál sea tu engage, o sea, cuántas personas ven tus posteos, la cantidad de posteos que haces, con cuánta constancia usas Instagram, que te comenten, que te sigan, etcétera. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que tener muy, muy, muy claro que el engagement es clave en cualquier estrategia, pero cualquiera. Entonces, ¿cómo logro un buen engagement? Que el engagement es, ya lo hemos hablado, es el compromiso que tiene un usuario con el contenido que yo genere. Y ese engagement yo lo puedo medir en interacciones, visualizaciones de historias, de videos, los me gusta, los mensajes directos que me envíen, los contenidos compartidos, los comentarios, cuando alguien ha guardado mis imágenes, que eso es una métrica que en Instagram se puede ver, que me dieron retweet, todas esas son interacciones. Y de nuevo, ¿cómo es que logro que la gente interactúe conmigo con un buen contenido? Así de simple. Porque eso, un buen contenido es lo que va a hacer que los usuarios siempre regresen y quieran ver lo que estoy haciendo. Y si algo puedo decir que lo que demuestra em, una forma de generar buen contenido es nunca irse por el camino lógico, de decir ya, yo soy la Contraloría, entonces te voy a explicar todo lo que hace la Contraloría. Ahí está el caso de lo que hace ahora Contralorito, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no sé, en Elige Educar, que lo que hacemos ya tenemos un programa de acompañamiento, además de material pedagógico en el sitio web. No es que simplemente solo hablamos de, ay, mira toda la información que tengo en el sitio web. No, brindamos información que pueda ser de utilidad, de distintas formas, distintos formatos, de una forma un poco más divertida. Y para mí, uno de los mejores ejemplos que descubrí hace un poco más de un año y que para mí es un muy buen ejemplo de buen contenido, y que para nada está en el camino lógico, es esta cuenta la cuenta que mejor, ellos tienen cuenta en casi todas las redes sociales, pero donde están más activos y donde mejor presentan su contenido es en el Instagram. Es una cuenta que se llama Plátano Melón. Si es cuestión de ver lo que escriben en su bio y el tipo de imágenes, quizás a primera vista no piensen que se trata de una sex shop, una tienda de juguetes sexuales en España, que venden a todo el mundo. No, ellos brindan educación sexual. Y fíjate, no te hablan directamente, como ellos no están constantemente diciendo como cuál sería el camino lógico de una tienda de juguetes sexuales, como mira, tengo estos juguetes, hace esto, hace lo otro. No, ellos no se van por ese camino, se van por el camino de educarte, de usar imágenes bonitas que no son obvias, que no tienen que ver derechamente con sexo. Te hablan además de que juguetes con los que volverás a jugar, bastante ambiguo, y vean sus contenidos. Es muy entretenido, muy interesante y me interesa que para la clase donde nos conectemos para hablar de esta ruta, ustedes lleguen y me hablen de esos sitios, perdón, esas redes sociales que ustedes siguen, que no se van por el camino lógico. No se van por el camino lógico de venderte los productos, de contarte las cosas como lo están contando tantos otros, que no sé, si uno ve, por ejemplo, las cuentas de medios de comunicación, todos hacen un poco lo mismo, salvo algunas excepciones, por ejemplo. Teniendo eso en cuenta, otro paso que es muy importante en toda estrategia digital es siempre estar mirando las métricas. Por eso, les repito, vamos a tener al menos 2 clases dedicadas a métricas, porque es importante para estar constantemente monitoreando y mejorando la estrategia, y también para ver si el trabajo que estoy haciendo realmente le está apuntando a la gente a la que le quiero hablar. Y entonces aquí, ya para ir cerrando, les quiero dejar un primer glosario básico de marketing digital, o de este mundillo de estrategias digitales.
Entonces, aquí yo voy a tratar de siempre irle sumando más cosas a este glosario. Pero primero, vamos a hablar de conversión. Siempre en las estrategias digitales se habla de conversión porque es el resultado, es ese KPI, es cómo logré ese KPI, es cuando el usuario finalmente realiza la acción que la empresa ha marcado, o proyecto, lo que sea, ha marcado como objetivo. La conversión es que yo logré mi KPI. Por ejemplo, si mi KPI era inscripciones en el formulario de un programa de acompañamiento de educación y quería que alcanzáramos en 2 meses al menos 1.000 inscritos ya. ¿Cuánto fue la conversión? Se lograron los 1.000 inscritos en cuánto tiempo. Y exacto, exacto. Se lograron las cuantas inscripciones en cuánto tiempo, en 2 meses, en menos. La tasa de conversión justamente habla de la medida estratégica de rendimiento y es el número total de conversiones obtenidos por el global de la visita. Entonces, aquí sí les estoy hablando de las inscripciones. Ya logré las 1.000 visitas, perdón, logré las 1.000 inscripciones, pero después de tantas visitas. Entonces ahí uno hace la conversión ya. Tuve 2 millones de visitas y esos 2 millones de personas que visitaron esa página donde yo tenía el formulario, solo 1.000 se inscribieron. Entonces ahí uno va haciendo el comparativo, ya tengo que llegar a tanta gente para que se inscriban tantas, por ejemplo. Entonces también se habla de alcance orgánico y alcance viral. Eso es otro como vocabulario muy usado. Cuando hablamos de alcance orgánico es la cantidad de personas que visualizan una publicación de forma totalmente voluntaria sin yo haberle puesto ningún tipo de inversión al contenido. Y cuando es viral, es cuando trabajamos, a ver, la mejor forma de definirlo, cuando el alcance viral no tiene que ser necesariamente el alcance pagado, por eso uno habla de alcance pagado. Cuando se habla de alcance viral es medir si yo estoy trabajando un producto con toda la intención de que se haga viral un video que está, pero que tiene todos los detalles que yo sé que va a ser viral ante muy público porque le interesa, es un contenido de interés, etcétera, etcétera. El alcance viral es tratar de tomar el tiempo, o sea, es medir el tiempo en que se hizo popular este contenido. Y cuando hablamos de analytics, es el estudio del comportamiento en números de una red social o sitio web. Y eso se hace a través de- de revisión de métricas en aplicaciones como Google Analytics, Facebook Analytics, Twitter Analytics. De ahí que se le hable siempre de Analytics. A mí me gusta más hablar directamente de métricas, pero van a ver que mucha gente del marketing digital usa la palabra analytics, que eso es algo muy malo que tiene este mundillo del marketing digital, que todo se habla como en Spanglish. Lo otro es branded content, es el que es contenido brandeado, pagado, que es contenido creado, que se vincula a una marca con la intención de posicionarlo, pagarlo, pero a través de unos acuerdos. Es decir, por ejemplo, yo elige educar, mientras una organización quiere tener mayor alcance sobre un proyecto y entonces pagan este, pagan para que nosotros le hagamos una nota donde estemos hablando de la organización, el proyecto, etcétera. Nosotros publicamos esa nota y además se le pone plata a la nota para que tenga mayor alcance, por ejemplo. Y cuando se habla de social media marketing, es la práctica que sirve para aprovechar el poder de las redes sociales para promocionar, para hacer visible tu proyecto, servicio, sitio web. Y del social media marketing es que nace esta profesión que también se conoce como social media manager, que no es lo mismo que community manager. Social media manager se supone que es la persona que está más encargada de ver y estar mirando constantemente las métricas para encargarse del plan estratégico, mientras que community manager debería ser esa persona que esté viendo que esté viendo y encargándose únicamente de programar los contenidos y las piezas y nada más.
El social media manager ve más todo el lado estratégico de qué temas hay que hablar, dónde hay que publicar, etc. Y el community solamente se debería encargar de publicar y programar los contenidos, cosa que muy pocas veces eso pasa y se cumple de esa forma al menos de este lado del mundo. Siendo así, espero por sus preguntas en la conexión que tengamos y ya saben cuál es mi mail. Nos vemos. Cuídense mucho y acuérdense de ver junto a este video los contenidos que les voy a dejar de algunos ejemplos de comportamiento de generación por redes sociales y el video del el ejercicio, la realización de un mapa de la empatía. ¡Chao!